Hola, aquí les habla Gualiwa. Desde Chile les mando un saludo a mis amigos de la Biozona. Sigan haciendo lo que hacen, que aquí estaremos. ¡Mua! Básicamente es lo que te define, ¿no? Porque si vamos como a la definición de vida, que es como este sistema que viola momentáneamente la segunda ley de la entropía y así, pero esto lo logra básicamente con la membrana. El material genético es como para que, cómo hacemos cosas para mantenernos y para crecer, pero es lo que te permite ser es la membrana al final de cuentas. Hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de la Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra charla con depresión sináptica de la Ciudad de México sobre la célula viva, las partes de la célula. Entonces, si aún no lo han hecho, vayan y escuchen la Biozona anterior, la Biozona 15, la célula viva, para escuchar la primera parte de este episodio. Esta es la continuación. Y antes de empezar, quiero saludar a Salma de San Luis, Argentina, porque ya se puso al día con los episodios. Y por ahí tenemos al señor Cadillac, que siempre ha estado en Twitter, creo que no lo he mencionado antes, y a Mr. Josex. No sé cómo se pronuncia tu nickname, pero bueno, dime. Ellos siempre han estado ahí en el Twitter, y Nexty, que también le da like. Entonces quería hacer ese reconocimiento a los que están al día. Si ustedes están al día, por favor, escríbanos un tweet a @labiozona. Ese es nuestro usuario de Twitter. Si no nos siguen todavía, síganos en Twitter. Estamos ahí. Díganos, estamos al día. También estamos en Instagram. Entonces por ahí nos pueden saludar también. Recuerden por Facebook y por contacto @labiozona.com. Entonces, antes de seguir con los demás organelos, vamos a repasar. Tenemos el núcleo donde está el ADN y de ahí podemos verlo como en un proceso. Del núcleo sale el ARN con su pase VIP hacia el retículo endoplásmico rugoso, que es rugoso porque está lleno de ribosomas, y ahí se va a producir las proteínas. Y después tenemos, esas proteínas necesitan ser etiquetadas para ver hacia dónde van. Entonces tenemos que pasan hacia Golgi o hacia el retículo endoplásmico liso. Estas cosas son como vimos que en la célula todos son como membranas y así. Entonces, pues básicamente son como lípidos doblados. Y está súper padre porque en realidad para hacer una vesícula o para hacer todo este movimiento de membranas se requiere mucha energía, porque termodinámicamente es como difícil que se forme una membrana, o sea, necesita más bien que se forme una vesícula, o sea, no es espontáneo, hay un chorro de proteínas que están participando y es un proceso muy, muy padre. Sí, no es favorable. Y tenemos también eso del transporte, que hay que ver, ahí intervienen mucho las membranas del transporte pasivo, pero muchas cosas no son pasivas, porque el transporte pasivo es que la concentración mayor se va hacia la concentración menor, y eso funciona para algunos solutos, pero por ejemplo en el caso del calcio, por ejemplo, el retículo liso pues almacena todo este calcio, entonces tiene que ir contra el gradiente, ¿no? Acumularlo más. Justamente esa es una función muy importante de las membranas, el que permite formar gradientes de concentración o gradientes electroquímicos. Y de ahí viene el poder de la célula de hacer cosas. Y si recuerdan, toda esta energía está patrocinada por la mitocondria. Ese es un organelo muy importante. Sí, que es donde ocurre la respiración. Y si ven, esto es como organelo, que en latín o italiano. Bueno, la cosa es que organelo significa órgano chiquito. Entonces toda la célula es como un organismo en sí mismo. Y pues sí, para nosotros es como raro decir que es un organismo en sí mismo, porque nosotros nos consideramos el organismo, pero pues hay muchas cosas que son unicelulares. Los eucariontes son unicelulares y para ellos toda la célula es su organismo, entonces sí, básicamente son equivalentes a órgano. Hola. Ven, entra a la Biozona.
Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Sí, bueno, ya mencionamos a las mitocondrias que van a estar participando en la respiración, en el metabolismo de carbohidratos, con del ciclo de Krebs y demás para producir ATP. Y tenemos también en las células eucariontes otro complejo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, como su nombre lo dice, es el esqueleto de la célula y es el que le da forma y estructura. Si ustedes buscan en internet como célula, les aparece generalmente una forma redondita, o si buscan, no sé, una célula de hígado, les va a dar una forma específica, un poquito más alargada, o si buscas una neurona te va a aparecer una forma muy diferente. Esa forma que adquiere la célula es gracias a los componentes del citoesqueleto y cómo estos están acomodados. El citoesqueleto va a estar formado, bueno, tiene 3 componentes principales, que son los microtúbulos, que en realidad es el componente más grande, son como, pues literal, tubitos. Y normalmente está así como están los microtúbulos así regados. No, están en el esqueleto, ¿no? Los microtúbulos sí, por lo general están en la parte central, alrededor del núcleo. El centrosoma es una parte donde se va a empezar a formar los microtúbulos. Estos se empiezan a formar cuando es la división celular y se van a formar los usos cromáticos que van a ayudar a la separación de los cromosomas. Los microtúbulos están formados por 2 proteínas que son la tubulina alfa y beta. La tubulina es una proteína globular y se van a estar pegando unas con otras para formar un tubo. La forma en que se van a estar ensamblando se llama polimerización. Se van a estar polimerizando en una dirección y esto le va a dar estabilidad al microtúbulo, el que tenga esa dirección. Entonces, en muchos procesos celulares va a haber cambios en los microtúbulos, se van a estar ensamblando y desensamblando. Uno de estos procesos pues es justamente el de la división celular, donde al separarse, para separar los cromosomas se forman los usos cromáticos que están formados por microtúbulos y una vez que ya se separan pues se despolimerizan estos microtúbulos y solo te queda el centrómero. Eso de los microtúbulos me ha resonado mucho últimamente, bueno, en los últimos meses, porque desde que Roger Penrose ganó el premio Nobel estuve como leyendo las cosas que decía y él tenía como una idea bien loca, controvertida sobre el origen de la conciencia y él lo atribuía mucho a los microtúbulos. Porque si vemos, ahí está como esa controversia entre si la conciencia es determinística o no, o sea, de que si nuestros actos tenemos libre albedrío, ¿no? Al final de cuentas. Y él decía que sí podía ser porque con los microtúbulos, ahí es donde podemos guardar como estados cuánticos de superposición y es una teoría bien loca, pero está interesante mencionar. Y que él decía que él no como que se había topado con pared hasta que alguien le mencionó los microtúbulos y que él no tenía ni idea de qué eran los microtúbulos y dijo, eso tiene la forma correcta como para guardar estados cuánticos. Pero bueno, luego hablamos de eso, pero está bien loco eso de los microtúbulos. Está muy interesante, sí. Y está súper padre porque muchos procesos involucran, más bien muchas señales involucran cambios en los microtúbulos. Y eso pues te va a generar un cambio en la célula. Uh-huh. Y estamos hablando en células en general, pero en particular en las neuronas, ¿no? Así es. Unos cambios de como no está regulado. Entonces, al final podría resultar que somos microtúbulos. Guardando estados cuánticos, qué loco. Pero bueno, sigamos con nuestra célula. Y bueno, otro de los compuestos del citoesqueleto son los microfilamentos. Estos están formados por actina y estos generalmente se encuentran más cerca de la membrana. Entonces, cerca del núcleo, si imaginamos la célula redonda, alrededor están los microtúbulos y ya más hacia el exterior, más pegado hacia la membrana, están los filamentos de actina. Estos igual se van a estar polimerizando y despolimerizando constantemente, van a sufrir cambios
y estos van a formar lo que son como los lamelipodios o los microvellos de las células. Esta estructura va a estar dada por los microfilamentos de actina. Y lamelipodios, déjame detenerme ahí un momento. ¿Es lo mismo que cilios? No, me parece que los cilios son como más, una estructura más definida. Porque ahí te va una cuestión con el flagelo. Bueno, el flagelo de los procariontes es cosa totalmente aparte. Estamos hablando de eucariontes. Tenemos el flagelo que también tiene ahí componentes de microtúbulos. Es de una forma muy característica que tiene membrana y así. Y aparte tenemos los cilios que no son tan largos y son numerosos. Y eso se ve mucho en los paramecios, que son estas células que tienen como muchos vellitos y con eso nada, esos son los cilios. Los cilios son principalmente por microtúbulos y los lamelipodios por microfilamentos de actina. Y estos lamelipodios van a estar relacionados con procesos de migración celular, van a estar ayudando a que la célula se mueva y se dirija hacia donde tiene que ir, eso es migración. Y los cilios, su forma está dada por microtúbulos y forman como unas microvellosidades. Sí, y los cilios son como, por ejemplo, los que tienen los paramecios. Porque me imagino que hay una diferencia ahí entre células de organismos multicelulares y unicelulares. Me imagino que, por ejemplo, esos lamelipodios no estarían presentes en un procarionte unicelular. Si están relacionados con la migración celular. Yo creo que sí, porque al final las células se mueven. Por ejemplo, pensando en las amibas. O no sé si esos se pueden llamar lamelipodios. Se llaman diferente, ¿no? Filipodios. Tienen unos nombres bien extraños. Y no sé por qué les llaman diferente esos biólogos. Les gusta poner nombres a diestra y siniestra. Sí. Bueno, muchas veces tiene que ver con que hay cambios estructurales que son muy característicos. Más bien, cada estructura tiene sus propias características. Entonces, pues eso le daría el nombre. Al final se trata de proyección que tiene la membrana. O sea, de un lado va a estar, por así decirlo, más estirado y esa estructura está dada por el arreglo que tienen los compuestos del citoesqueleto adentro, ya sea que estén participando microfilamentos o los microtúbulos, pero es el citoesqueleto lo que le va a estar dando como esta forma. Pero, bueno, otra cosa importante del citoesqueleto es que no solamente da forma y estructura a la célula, sino que también está muy involucrada en todos los procesos de señalización. Como ya les mencionaba hace rato, bueno, hablábamos sobre el movimiento vesicular, ¿no? Que están las células, bueno, más bien las vesículas, se van a estar moviendo de un lado hacia otro de la célula hasta llegar a su destino final. Pero no están ahí flotando en el citosol y ya, sino que van muchas veces sobre estos compuestos del citoesqueleto. Entonces van a formar como unos rieles por donde van a estarse moviendo pues varias proteínas, van a estar ayudando a anclar otras proteínas, van a estar participando en el tráfico vesicular, van a formar andamios que van a permitir la interacción entre diferentes compuestos. Entonces a la vez van a estar organizando gran parte todo lo que hay dentro de la célula, tanto como está acomodado los organelos, como las proteínas, la membrana. Entonces va a estar pues tal cual formando como el esqueleto de la célula. Entonces tiene una función no solo estructural, sino también de señalización y organización. Esto cierra como el ciclo de los organelos más famosos. Tenemos núcleo, ribosoma, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, tenemos la mitocondria y el citoesqueleto formado por microtúbulos y demás. Tenemos flagelos y cilios y habían otras cosas, ¿no? Lisosomas, peroxisomas, vacuolas. Esos también son compuestos membranales, pero en realidad casi todos son membranales, salvo los ribosomas que no tienen membrana. Todos los demás organelos que vimos pues tienen membrana. Los lisosomas, por ejemplo, bueno, su nombre viene de lisis, entonces lo que se encargan es de lisar o descomponer otros compuestos. Estos tienen, son igual como si fuera una vesícula más grande
y se caracterizan porque en su membrana tienen proteínas que van a estar ayudando a mantener un pH muy ácido en el interior del lisosoma. Vienen, a ver si lo vemos como antropocéntricamente, viene a ser como el estómago de la célula. Así es. Van a estar digiriendo pues lo que entra o lo que está dentro ya de la célula. Y adentro de los lisosomas hay muchas enzimas y estas enzimas para funcionar correctamente necesitan que el pH sea ácido, entonces por eso se mantiene como muy regulado la acidez en los lisosomas. En esto se van a degradar compuestos que son endositados por la célula, o sea que la célula mete a su interior, o compuestos que ya están adentro. Por ejemplo, veamos lo del reciclamiento de membranas, o va a estar degradando proteínas. No, proteínas creo que no. No, sí. Sí, muchas proteínas también son degradadas en el lisosoma. Entonces lo que hace es degradar. Los peroxisomas, ¿qué hacen los peroxisomas? No sé si es tu gato que está moviendo ahí. ¿Sí suena mucho? Un poquito. ¿Qué está haciendo? Moviendo una botella. Tiene una bolsa de papel. Ahí están grabando, voy a mover. Como si fuera agua. Necesitamos que escuchen I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Los peroxisomas. Entonces los peroxisomas son los que neutralizan las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Porque mucho de este metabolismo va generando como esos de tanto que comemos estos antioxidantes para justo para neutralizar estas especies reactivas de oxígeno, porque el oxígeno así solito es tóxico porque va a pegarse a otras proteínas y les puede desnaturalizar. Entonces los peroxisomas ayudan a evitar este deterioro por oxígeno. Así es. Y tenemos también vacuolas, pero no todas las células tienen vacuolas, ¿no? ¿O sí? No, no creo que sí, ¿no? Bueno, las células que por excelencia recordamos que tienen vacuolas son las células vegetales. Tienen una gran vacuola en el centro y eso les va a ayudar a almacenar agua, solutos, y también les da ciertas propiedades. Sí, en las plantas es donde es más prominente, y muchos protistas también. De hecho, en Paramecium otra vez es este protista famoso que tiene como una estrellita en el centro, que es su vacuola contráctil, que es con lo que ayuda a controlar el contenido de sal. Uh-huh. Mencionaste por ahí soluto, eso es un término como químico, ¿no? ¿Qué es un soluto? Los solutos son sustancias químicas que están disueltas en el agua. Bueno, en algún solvente, pero pues hablamos de célula, entonces agua. Ese es el componente de las sustancias. Tenemos el soluto y el solvente. Pueden ser sales o alguna otra cosa. Bueno, entonces tenemos vacuolas. Y bueno, vamos a ir cerrando porque ya se nos va acabando el tiempo. Y vamos a repasar. Hoy vimos mucho y es como muy pesado porque la biología molecular es muy densa. Pero con lo que nos tenemos que quedar son los que la célula es la unidad funcional y estructural del organismo, con la teoría celular, que toda célula proviene de otra célula y que la célula es vida y que la célula tiene sus componentes organelos u organitos chiquitos. Tenemos los más importantes: el núcleo, donde se almacena el ADN o el DNA. Y tiene sus poritos, y tenemos el ribosoma, tenemos el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, que todos estos están involucrados en la síntesis de proteínas, y tenemos el citoesqueleto, los microtúbulos, tenemos a la mitocondria, y lisosomas y peroxisomas, que están encargados de la digestión y la regulación de estas especies tóxicas de oxígeno.
y vacuolas, que es más proveniente en las plantas, pero que también es un componente importante. Y no nos olvidemos de las cosas que usan las células para moverse, como los flagelos y los cilios. Y la importancia de la membrana. Todos estos organelos tienen membrana, entonces esta membrana va a tener una función activa dentro de todos los procesos celulares. Entonces vemos a la célula como una máquina que está con muchos componentes y todos interactuando al mismo tiempo. Para ver estas cosas siempre hay que imaginarse como que estás adentro de la célula y ves a todo pasar alrededor de ti. Y hay unas imágenes bien bonitas que hay que ir subiendo a la biozona. Y tendríamos que escribir en el blog sobre estas cosas, porque sí están muy pesadas para entenderlas por radio, pero está cool hablar de esto. Y lo necesitamos para hablar más adelante sobre otros procesos evolutivos. Necesitamos tener esta base sólida sobre la célula eucarionte y procarionte, y qué es lo que tiene la célula eucarionte. Así es, y creo que es importante también tener siempre en cuenta que todo está conectado y está interactuando una estructura con la otra, y es súper dinámico todo lo que pasa dentro de la célula. Entonces, si algo pasa en el núcleo, probablemente es porque algo pasó afuera y la información llegó hasta el núcleo, y esa información que está saliendo del núcleo va a llegar hasta donde tenga que llegar. Entonces siempre va a haber una comunicación entre adentro y fuera de la célula, y todo está ensamblado de tal manera que permite llevar a cabo toda la señalización intracelular. Sí, es increíble como todo esto es pura química e información. No interviene nada más, es pura química moviéndose a otra regulación. Sí, es muy padre. Y bueno, tenemos otros procesos que ver más adelante, como mitosis y meiosis y todas esas cosas, pero vamos a dejarlos con esto el día de hoy, en pensar en todos esos procesos que ocurren en la célula. Y nos vemos en la próxima emisión de la Biozona. Bye. Adiós. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.